Dios les bendiga nuevamente y que la gracia de Dios esté con ustedes. Es un día muy agradable, un día cuando vamos a comenzar con la primera distinción bíblica. Y aquí vamos a estudiar en su primera parte los tres tiempos de la salvación. Debemos recordar siempre lo que ya hemos estudiado. Estudiamos acerca de 10 principios y que vamos a aplicar aquí. Usted tiene que poner mucha atención y entender lo que la palabra de Dios dice. Siempre recordando lo que dice segunda de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí está la clave para lo que nosotros hacemos, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Esto es importante. Queremos aplicar los principios que hemos estudiado anteriormente al estudio de este día y los sucesivos, porque es necesario que nosotros seamos estudiantes diligentes. Muy pocos creyentes entienden cómo dividir o cómo trazar bien la palabra de verdad. Cuando mezclamos los diferentes tiempos de la salvación, tendremos serias confusiones y por eso es que muchas congregaciones no entienden cuando hablamos de lo que es justificación y santificación. Y la gente siempre está hablando acerca y confundiendo lo que es la justificación con la santificación. Entonces, cuando nosotros hablamos de salvación, debemos entender que hay dos formas de entender la salvación. Una, cuando nosotros hablamos de la salvación espiritual, la salvación del alma, y otra de una salvación física. Y debemos comprender que los tres tiempos de la salvación serán de mucha ayuda al creyente para entender la palabra de Dios. Puede ayudar a clarificar confusiones y para confirmar con certeza que vamos a pasar la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas son verdaderas eh, verdades esenciales que necesitamos saber y entender con mucha claridad, tener un pensamiento objetivo. También estas verdades son importantes para compartir y explicar a otros. Cuando nosotros vamos a ver una palabra, debemos entender que el significado de la palabra lo determina el contexto. Por ejemplo, la palabra onda puede tener muchos significados. La palabra onda puede referirse a una onda sonora, estar en onda, como dicen los jóvenes, agarrar la onda, onda de ropa, onda del mar. ¿Qué ondas? Una pregunta. Ondear. Bueno, tantos significados. Igualmente cuando nosotros hablamos de salvación, ¿verdad? ¿Qué determina esto? ¿A qué se refiere la palabra salvación? Si es salvación física, si es salvación espiritual, si es espiritual, en qué tiempo es, en el pasado, en el presente, en el futuro. Dependiendo del contexto, podemos determinar si es el sustantivo salvación o si es un verbo, ¿verdad? Entonces, la etimología de la palabra salvación lleva la idea de liberación de alguien o de algo, ser rescatado de algún peligro o enemigo. Esto es verdad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero cada contexto necesita determinar qué tipo de liberación está indicando y de qué está siendo salvo. Entonces, hablando un poco de esto a la ligera y a donde nosotros vamos a hablar de lo que es la palabra de Dios, nosotros podemos ver algunos ejemplos en la Biblia cuando se está hablando de salvación espiritual y cuando se está hablando de salvación física. Ahora vamos a entrar de una manera directa ya al estudio de lo que son los tres tiempos de la salvación. Antes pedimos la dirección a Dios para que
podamos nosotros estudiar lo que la palabra de Dios nos dice y recuerde bien lo que dice, trazar bien la palabra de verdad, usar bien la palabra. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia, tu poder y tu misericordia, porque tú eres bueno, grande y poderoso. Ahora, Padre, te pido que tú puedas usarme a mí y a mis hermanos que verán y escucharán este video, que ellos puedan entender lo que vamos a decir acerca de este tema tan importante para nuestras vidas como es el tema de la salvación. Guíanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar a estudiar esto y encontramos aquí la palabra salvación en tres tiempos: en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Vamos a comenzar con lo que es en el tiempo pasado. Hablar de salvación, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de la salvación de la pena del pecado. La Biblia nos declara y nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa que todos hemos pecado? Significa que todos venimos con un pecado imputado de Adán, ¿verdad? Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa y por eso todos somos declarados pecadores y todos vamos con un destino hacia el infierno. Entonces, aquí es a donde es necesario que nosotros entendamos lo que significa la salvación de la pena del pecado. Y a veces la gente está pensando que quiere salvarse ella a sí mismo, pero no es posible, ¿verdad? Hay una provisión grande y maravillosa en el plan de Dios que fue dado antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. Recordemos que Dios creó a un hombre perfecto en un lugar perfecto y lo puso allí, y esto es en el huerto del Edén. Pero el hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios y por esa causa la muerte pasó a todos los hombres y todos somos declarados pecadores hasta que somos limpios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, vemos que el ser humano quiere salvarse a sí mismo a través de hacer muchas cosas. Ore para recibir a Cristo, dicen algunos. Es necesario que usted ore. Otros, de su corazón a Dios. Me pregunto, ¿cómo un ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, que nunca ha hecho una profesión de fe, cómo va a entregar un corazón sucio a Dios? También nos dicen, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Cristo. Algunas de estas son verdades, ¿sí? Pero ya en el contexto de ser hijos de Dios. Pero no podemos nosotros hacer esto para salvación. Invite a Jesús a entrar en su corazón. ¿Cómo puede entrar Dios en un basurero? ¿Cómo puede entrar nuestro Señor Jesucristo a un basurero? Ponga a Cristo en el trono de su vida. Diga la oración del pecador. Siempre pongo un ejemplo. En una ocasión, unas jovencitas en el parque estaban ahí sentadas y una señora las estaba evangelizando. Pero le dijeron, la señora les dijo a las jóvenes que hicieran la oración del pecador. La señora oró y comenzó a dirigirles en oración. Estas muchachas ni cerraron sus ojos, sino que estaban haciendo muecas y otras cosas y repetían lo que aquella mujer decía, pero en realidad nunca en su corazón pudieron recibir a Cristo. Arrepiéntase y sea bautizado. Tampoco es así. Entregue su vida a Cristo. Eso, ninguna de estas formas es la forma correcta para que Cristo sea nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué?
Porque nosotros tenemos un Dios santo, nosotros tenemos un Dios limpio y hay una barrera que nos separa de Él y esta es la barrera del pecado. El hombre espiritualmente está sucio, está contaminado por el pecado. Recordemos que cada ser humano al nacer viene con un pecado a su cuenta y el pecado que trae a su cuenta es el pecado original, el pecado de Adán que todos traemos. Y esa separación entre Dios y el hombre es la barrera del pecado. Es esa barrera que no permite que una persona sucia llegue a un Dios limpio. Y mucha gente intenta romper esta barrera del pecado a través del bautismo. En algunas religiones se habla de bautizarse para ser limpio del pecado original, lo cual no es así. Otros dicen asistir a la iglesia, estar yendo a la iglesia, eso produce que usted pueda romper esta barrera del pecado, lo cual tampoco es así. El amor al prójimo. El amor al prójimo ciertamente es uno de los mandamientos, pero es cuando ya nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso no puede romper la barrera del pecado. Obedecer los 10 mandamientos. Me temo que aquí nadie puede obedecerlo, porque sería por completo obedecer los 10 mandamientos. ¿Y qué sucede? Nosotros podemos obedecer 9, pero si ya fallamos en uno, ya no podemos hacer nada. Entonces, es por completo. Y si nosotros examinásemos esos 10 mandamientos con respecto a nuestra vida, no damos la talla, ni uno podemos cumplir. Luego otros piensan en los rituales y tantos ritos que se pueden hacer, pero ninguna de esas cosas produce la salvación. Entonces, ¿quién es el que produce la salvación? Solamente el Señor Jesucristo rompió la barrera del pecado a través de lo que es las buenas noticias para el ser humano. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó de la muerte. Entonces, ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario satisfizo la justicia de Dios el Padre. Entonces, la barrera del pecado se rompió y para que el hombre pueda atravesar por medio del Señor Jesucristo esta barrera del pecado, solamente es poniendo su fe en Él. En la corte del cielo, Jesús fue declarado culpable de los pecados de la humanidad. No que Él fuera pecador, no que Él fuera en sí el culpable de todo, sino que nuestra culpa fue sobre Él. Y entonces, por llevar todo el pecado de la humanidad, es que Él fue a la cruz. Dice que allí se pagó el acta de los decretos que había en nuestra contra. Todos aquellos pecados han sido pagados en la cruz. Él fue declarado culpable del pecado de la humanidad. Jesús llevó el pecado del mundo en su cuerpo sobre la cruz. Y ahí cuando él moría, al final, él dice estas palabras: consumado es, que significa la deuda ha sido pagada. Él ha pagado por la deuda del pecado del ser humano. Pero muchas veces la gente no quiere que Cristo pague por sus pecados, sino que quieren pagar ellos por sus pecados. Al suceder eso, lo que les tocaría o le toca al ser humano cuando no quiere que Cristo pague la pena de sus pecados, sencillamente es ir al infierno. Ahora, Dios castigó a su propio Hijo en lugar nuestro. El pecado de la humanidad fue sobre él y nosotros ahora tenemos una condición maravillosa por todo lo que hizo el Señor Jesucristo en nuestro favor. Ahora,
Esas buenas noticias son conocidas como el Evangelio. El Evangelio es el único mensaje para salvación del ser humano. Hay infinidad de mensajes en la Biblia que nos ayudan a nosotros en nuestro proceso de santificación, pero en lo que es la santificación, solamente escuchando el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros hemos oído la palabra de Dios y la hemos creído, entonces se opera lo más maravilloso que el ser humano ha recibido en el caso de los creyentes, en el caso de los cristianos, que es la salvación y la vida eterna. Entonces, el poner la fe en Cristo como el único y suficiente Salvador, lo que produce para nuestras vidas es un regalo. Y nosotros sabemos que un regalo no se compra, lo recibimos. Y aquí es por gracia, ¿verdad? Ese regalo que nosotros recibimos, no lo merecemos. Recordemos que la gracia, eso es el regalo, ese don que no merecemos, pero que ha sido dado porque nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y qué sucedió en ese momento cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo? Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido quitados. Ahora alguien me podrá decir, pero ¿qué pasa si nosotros pecamos? Bueno, si nosotros pecamos, atengámonos a que las consecuencias del pecado nosotros las vamos a sufrir, pero ya no para condenación, porque ya nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo y ahora somos salvos. La salvación es un regalo, no es algo que nosotros podamos ganar, sino ha sido algo que Dios nos lo dio a nosotros. Aquí tenemos lo que nos dice la Escritura para confirmar lo que la palabra de Dios nos está diciendo o lo que estamos hablando acerca de ser salvos de la pena del pecado en el primer tiempo. Recordemos que hay 3 tiempos de la salvación. Este tema es fundamental para cuando nosotros estudiamos lo que es la salvación y la vida eterna. Ahora bien, Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es que si nosotros nos ponemos a ver, Dios en su sabiduría, antes de la creación y antes de decir sea la luz, Él dijo sea la cruz en su plan perfecto para la salvación del hombre, en su sabiduría eterna. Dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuánta gente nos llama y dice que somos locos por creer estas cosas tan grandes, tan profundas y tan maravillosas que Dios nos da? Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje es uno de los pasajes más claros que nos muestra que la salvación no depende en ningún punto de nosotros. No depende de lo que yo pueda hacer, sino de lo que ya hizo de lo que ya hizo Cristo en la cruz del Calvario. Algunas personas piensan de esta manera, que Cristo ha hecho una parte y que nosotros necesitamos hacer otra. Pero aquí no nos dice eso, es por completo. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de qué? De la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que no diga alguien, es que yo fui buena persona, es que yo hice esto, yo hice muchas obras, fui muy generoso y todo lo que he hecho, eso es lo que me otorga la salvación. Muchas personas cuando mueren
piensan que van a una balanza o a una báscula a donde serán pesadas sus obras. Y si sus obras han sido lo suficientemente buenas, pasarán a vida eterna con el Señor. Y si sus obras han sido malas, pasarán a vida eterna en el infierno. Pero eso no es así, porque aquí lo declara que mediante la fe y por gracia. Tito 3, 5 al 6 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Dice, nos salvó. No dice nos ayuda en nuestra salvación, no, es claro cuando Él nos ha salvado y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por esa misericordia, porque Él nos vio en su miseria y así, en nuestra miseria, perdón, y así nos ha amado, porque Él nos ha rescatado de una vana manera de vivir, porque Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable y nos ha dado muchas cosas grandes y maravillosas. Ahora, ¿cuál es la descripción teológica? Justificación. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos declara y nos dice que cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, estaba reconciliando consigo mismo al mundo, a la humanidad. Lo que sucede es que mucha gente no quiere nada con Dios. Y entonces ellos quieren en su proceso malentendido de justificación delante de Dios, salvarse a ellos mismos. Pero la salvación nunca depende ni en un punto del ser humano, siempre depende de Dios. Entonces, la descripción teológica del primer tiempo de la salvación es justificación. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Ocurre en un punto de tiempo. En ese momento, cuando usted ha escuchado el evangelio de la gracia de Dios, usted pone su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador al creerlo. En ese momento, en ese preciso momento, su vida cambia. Su condición natural cambia a una posición en Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es la condición? Solamente por la fe, no por obra. La fe no es ninguna obra. Entonces, nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y el proceso de salvación y la salvación se opera en cada uno de nosotros. Qué importante es entender este primer tiempo de la salvación, porque aquí es a donde se crea mucha confusión con lo que es la vida práctica del creyente. Esto nos da a nosotros el primer tiempo, lo que es la justificación, lo que es la potestad de ser hechos hijos de Dios, lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo nosotros recibimos a Cristo? Por fe. Nosotros le recibimos por fe y Él nos da el regalo maravilloso de ser hechos, de ser llamados, de tener el poder de llegar a ser hijos de Dios. Por eso es que los cristianos nos llamamos hermanos y nosotros cada vez que nos encontramos nos saludamos hermanos. Y eso es ¿por qué? Porque todos hemos nacido de nuevo. Recordemos la palabra de Dios que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa que nuestra posición ahora ya no está en el mundo. Ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios.
Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y ya no le pertenecemos más a Satanás. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender lo que es el primer tiempo de la salvación. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por las maravillas que nos concedes al entender lo que es el primer tiempo de la salvación, a donde nosotros podemos darnos cuenta que no procede nuestra salvación en ningún momento de lo que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta, sino todo viene como un regalo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a donde Él nos sustituyó, a donde Él, ocupando nuestro lugar, pagó por nuestros pecados, nos limpió de toda nuestra maldad y nos ha dado una salvación y una vida eterna. Ayúdanos, Señor, para que vivamos justa, santa y piadosamente. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Luego vamos a continuar con el segundo tiempo de la salvación y con el tercer tiempo. Que Dios les bendiga. Pasen un buen día.